Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es un placer salir en vivo. Acabo de terminar una evaluación ecográfica y así que estoy totalmente honrado de poder compartir esta exposición con ustedes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. En esta oportunidad, el tema que voy a presentar está relacionado con el estudio funcional del crecimiento fetal restringido. Entonces, quiero saber si pueden visualizar mi pantalla y si me pueden oír claramente. Seguro, Enrique, te escuchamos perfectamente bien, tu pantalla está clara y las cámaras son tuyas para ti. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Entonces, el estudio funcional del crecimiento fetal restringido parte del conocer exactamente a qué nos referimos con crecimiento fetal restringido. Es importantísimo en esta primera diapositiva que les voy a presentar, en el contexto y en el marco de este simposio de crecimiento fetal restringido, entender que el RCU, la restricción del crecimiento fetal intrauterino, significa una alteración del potencial del crecimiento del bebé, que tradicionalmente ha sido operacionalizado como un bebé que crece por debajo del percentil 10 y que tiene una alteración Doppler, lo cual no es preciso. Si nosotros partimos del punto que el RCU es una alteración del potencial del crecimiento, quiere decir que nuestro outcome principal, nuestra meta principal, es evitar que un bebé se nos muera dentro. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, y es la importancia de esta presentación, es ver la repercusión que va a tener una alteración del potencial de crecimiento de este bebé en el futuro de este ser humano, cuando nazca. Por esa razón, es importante identificar esta alteración en el potencial de crecimiento del bebé, que no solamente va a repercutir en la muerte intrauterina, sino en la reprogramación fetal que va a tener este bebé una vez que nazca. Entendiendo eso, es importante evaluar este cuadro y darnos cuenta que cuando operacionalizamos a los fetos y decimos que aquellos que se encuentran adecuados para la edad gestacional se encuentran entre el percentil 10 y el percentil 90, y aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10 los catalogamos como pequeños para la edad gestacional, vamos a estar mezclando fetos que están bien alimentados, que están desnutridos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un feto cuya placenta no está funcionando bien y que a pesar de eso no se encuentra por debajo del percentil 10, como tradicionalmente se nos ha enseñado. Y por lo tanto es importantísimo identificar estos bebés a fin de poder manejarlos correctamente intrauterinamente y evitar esas dos repercusiones que les he dicho: muerte fetal intrauterina y reprogramación fetal. Entendiendo eso, pasamos a esta segunda diapositiva, donde, como ustedes podrán ver, la mayoría de bebés que se desarrollan bien, o sea, que están bien alimentados, se encuentran obviamente por encima del percentil 10. Pero recuerden que tenemos un porcentaje que, estando por debajo del percentil 10, se encuentra normal. Es decir, que está creciendo bien, porque es su constitución, porque la madre mide 1,45 m, porque el padre mide 1,60 m y porque es la constitución del propio ser que lo lleva a estar en una tabla estandarizada al percentil 8. Pero al mismo tiempo tenemos aquellos bebés que no están creciendo bien porque la placenta no los está alimentando bien, y son aquellos que, si bien es cierto, pueden encontrarse por debajo del percentil 10, pero la mayoría se encuentra por encima del percentil 10. Es allí donde nosotros tenemos que atacar e identificarlos correctamente para poder manejarlos adecuadamente. Esos que nosotros siempre identificamos por debajo del percentil 10 son aquellos bebés que ya no solamente están desnutridos, o sea, que no están creciendo correctamente, sino que ya están entrando en cierto grado de hipoxia y por eso se encuentran por debajo del percentil 10. Antes de seguir, hay que aclarar en forma sucinta que un bebé no crece bien o no crece adecuadamente básicamente por tres razones. La primera es porque se está muriendo de hambre, porque la placenta no funciona bien en el 70-80% de los casos. La segunda causa por la cual un bebé no crece bien es porque hay un problema cromosómico genético, 10% de los casos. Y en otro 10% de los casos por los cuales un bebé no crece bien es porque hay un problema
infeccioso o un problema anatómico. La mayoría de bebés que no crecen bien es por un problema placentario. Están muriéndose de hambre. Y por esa razón, utilizar en el marco de una curva estandarizada solo el percentil 10 para decir que se encuentra en riesgo de RSU o no se encuentra en riesgo de RSU sería no preciso, porque estaríamos obviando muchos otros factores que vamos a tocar a continuación. Si nosotros vemos este estudio que se llevó a cabo en el King's College en Medway, en Londres, yo quiero que ustedes vean la importancia de lo que les acabo de decir. Mientras más temprano se produjo la muerte, los óbitos fetales, mayor era obviamente la proporción de fetos que se encontraban por debajo del percentil 10, 71%. Pero como ustedes pueden ver claramente en la tabla, a medida que avanza la edad gestacional y se producen estas muertes fetales, la mayoría de estos bebés se encontraban por encima del percentil 10. Es decir, al finalizar el embarazo, el 27% de las muertes fetales, solo el 27% se encontraba por debajo del percentil 10. O sea, el 73% de los bebés se encontraba por encima del percentil 10. Es por esta razón que aquellos RSUs que nosotros diagnosticamos tempranamente entre las 20 y las 32 semanas son de fácil diagnóstico porque obviamente presentan toda la pléyade de signos ecográficos. Se encuentran por debajo del percentil 10, el Doppler de la arteria umbilical está alterado, el Doppler de las arterias uterinas está alterado, etc. Es un fácil diagnóstico, pero obviamente el manejo es difícil, porque no podemos sacarlos a los 24 o 26 semanas, ya que el pronóstico por prematuridad sería malo. Pero ¿qué ocurre al finalizar el embarazo? Que el diagnóstico de RSU se hace difícil porque normalmente no se encuentran por debajo del percentil 10. Aunque si se identificara, el manejo sería asequible porque simplemente habría que madurarlos y sacarlos. Entonces, es importante entender este primer concepto de mi presentación y es que no podemos cegarnos y taparnos los ojos y creer que no hay muertes intrauterinas y no hay RSU con bebés que se encuentren por encima del percentil 10. Y esto aún es más importante partiendo de otro punto que también considero fundamental, que es que nosotros dentro del útero no colocamos una balanza, como sí ocurre neonatalmente, sino que este peso fetal resulta de una medida de diversos parámetros que dependen del operador, de la posición fetal, de la máquina, etc. Y por lo tanto hay una variabilidad interobservador e intraobservador. Y que para mayor mal se acentúa conforme avanza la gestación. ¿Qué quiere decir? Que a las 20 semanas, 10 de nosotros podremos medir igual a un bebé, pero que cuando este bebé tenga 34 semanas, los 10 vamos a tener medidas diferentes. Y eso repercute entre tener un percentil 8 o un percentil 16, siendo el mismo bebé. Por eso es importantísimo tener en cuenta lo que les estoy mencionando. ¿Cuál es la importancia de la intervención? Tradicionalmente y siguiendo la inversión de la pirámide del profesor Kypros Nicolaides, vimos que estos bebés que presentan este RSU temprano y agresivo a las 22, 24, 28 semanas son pasibles de ser detectados, o mejor dicho, tamizados a las 12 semanas, junto con la misma predicción que nosotros hacemos con preeclampsia. Y la terapia consiste en intervenir precisamente también con aspirina, ya que el problema es netamente placentario. Pero ¿qué ocurre con ese RSU de las 34, 36, 38 semanas? Ese es difícil de ser tamizado a las 12 semanas y por lo tanto requiere un buen control a las 22 semanas y en el tercer trimestre para poder tener un manejo oportuno del caso. ¿Cómo va la historia natural del RSU? La historia natural es que cuando tenemos un daño placentario, que puede ser por perfusión y difusión, siendo la perfusión intervellositaria expresada ecográficamente por el Doppler de las arterias uterinas y el Doppler de la arteria umbilical, y la difusión vellositaria siendo expresada ecográficamente por alteraciones en la arteria cerebral media e istmo aórtico, produce un aumento de la impedancia placentaria, es decir, un aumento de la resistencia que se manifiesta, como les había dicho anteriormente, por un daño o por una manifestación Doppler en las arterias uterinas y arteria umbilical, que no voy a proceder a tocar porque ya ha sido parte del simposio, y esto altera obviamente el crecimiento. ¿Qué es lo que hace el bebé ante un mal funcionamiento de la placenta? Compensa hemodinámicamente,
Y al compensar hemodinámicamente, lo que hace es centralizar el flujo. Manda sangre a los órganos más importantes, cerebro, corazón, glándulas suprarrenales, y por esa razón tenemos una arteria cerebral media de baja resistencia y un istmo aórtico con un flujo diastólico reverso. Esto, a su vez, condiciona que en algún momento el bebé se descompense hemodinámicamente, y esto se va a traducir en el Doppler, obviamente por el ductus venoso, pero funcionalmente, que es lo que vamos a tocar a continuación, por una falla cardíaca global, diastólica y sistólica, y que de no ser detectado a tiempo puede condicionar un daño severo, es decir, la muerte, identificado esto por una cardiotocografía anormal. Entonces, cuando nosotros evaluamos el RSU, no solamente lo evaluamos operacionalmente midiéndolo, no solamente evaluamos el líquido amniótico y no solamente evaluamos el estudio Doppler. Tenemos que evaluar también el corazón fetal, porque como les vuelvo a repetir, no solamente nos interesa evitar la muerte intrauterina, sino también evitar la programación fetal, es decir, que hay una remodelación cardíaca, ya que el corazón, ante el mal funcionamiento placentario, empieza a funcionar de forma acelerada. Hipoxia, la desnutrición conlleva hipoxia, esta hipoxia conlleva una sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, y todo esto originado por una disfunción placentaria, haciendo que un corazón que luce normal, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, termine elongándose, como ustedes pueden ver allí, siendo circular en primer lugar, y en segundo lugar, cuando ya esa insuficiencia placentaria leve evoluciona severa, haciéndose hipertrófico. Y cuando se hace hipertrófico, el outcome se hace peor. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer para poder evaluar tempranamente el funcionamiento cardíaco? Evaluar la función. Sí. Perdóname que te interrumpe, me da pena mucho interrumpirte. Creo que tenemos un inconveniente técnico con las láminas. Vemos la lámina donde nos colocabas los gráficos de dispersión con respecto a crecimiento fetal y tasa de óbitos. Escucho que estás hablando, por supuesto, ya de remodelado cardíaco. Y sí, en el momento ¿no avanzado? No avanzaba, nos quedamos ahí en la diapositiva. De nuevo, otra vez. Ya, estoy cargando ahorita de nuevo. A ver allí. ¿Se nota otra vez? Nos comentan acá de nuestro servicio técnico que si es posible, dejes de compartir pantalla un segundo y vuelvas a hacer el mismo procedimiento. Sí, ya dejé de compartir pantalla. A ver, vamos a ver otra vez. Ya está. A ver, ya, estoy compartiendo de nuevo. ¿Se ve donde dice daño placentario? En este momento lo que vemos dice que estás empezando a cumplir, digamos, a compartir la pantalla, pero todavía no vemos la lámina. Ya, a ver, ya yo estoy acá viendo mi lámina. A ver, dígame. No, aún nos aparece justamente que has empezado a cumplir la función de compartir pantalla. Ahora sí la tengo. Sí. Tengo una lámina con un algoritmo de daño placentario. Era lo que, exactamente. ¿Se ve? Listo, ahí corrió. Muy bien. Entonces, mira, para ir asegurando, cada vez que pase pantalla voy a preguntar. ¿Listo? ¿Te parece? Para asegurarlo mejor. Vale, entonces, discúlpame que te haya interrumpido. No se preocupe. Entonces, en esta lámina lo que estoy plasmando es lo que les había mencionado respecto al daño placentario que ocasionaba un aumento de la impedancia placentaria, y este aumento de la impedancia placentaria ocasionaba signos ecográficos que se manifestaban por la perfusión intervellositaria normal, es decir, dado por la arteria uterina y la arteria umbilical, y esto a su vez se compensaba hemodinámicamente haciendo que el bebé hiciera centralización con la arteria cerebral media y el istmo aórtico. Y la descompensación hemodinámica hacía que el corazón fetal, que ya no podía lidiar con esa sobrecarga de volumen y aumento de la resistencia vascular periférica, entre en falla diastólica, falla sistólica y falla cardíaca global. Estoy pasando de diapositiva. ¿Se ve mi diapositiva siguiente? Perfectamente, Enrique. Muy bien, entonces así sigamos. Entonces, en esta pantalla ustedes pueden ver en la izquierda lo que les había mencionado con respecto a un corazón normal, y en el lado derecho un corazón que ante la insuficiencia placentaria leve primero se hace globular, porque obviamente es como cuando uno hace pesas y levanta y el bíceps se le va moldeando. Exactamente lo mismo ocurre con el corazón. Entonces, primero adopta una forma globular, pero lo que finalmente no queremos es, como ustedes pueden ver allí, es que haya hipertrofia, y al haber hipertrofia, obviamente este outcome cardiovascular va a ser peor. Estos son los bebés
Y cuando uno habla de RSU severo, a los 30, 40 años tienen problemas cardiovasculares. Por eso es que tenemos que evaluar el corazón fetal en todo bebé con RSU. Y no solamente evaluar crecimiento, líquido amniótico y Doppler. Estoy pasando mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? La vemos perfectamente, Enrique. Te seguimos. Muy Sí, bien. señor. Función sistólica. Para evaluar la función sistólica hay diversos parámetros. El que yo les recomiendo, el más simple de usar, es el gasto cardíaco. ¿Cómo evaluamos el gasto cardíaco? Ustedes pueden verlo aquí. El gasto cardíaco se evalúa primero obteniendo un plano del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, la salida de la aorta, y medimos el anillo valvular aórtico. Primer punto. Segundo punto, medimos la frecuencia cardíaca. Y tercer punto, haciéndole el Doppler pulsado a ese tracto de salida izquierdo, vamos a medir lo que le llamamos el IVT, la integral velocidad-tiempo, o en inglés llamado VIT, Velocity Time Integral. Ese volumen, combinado con la frecuencia cardíaca fetal y combinado con el diámetro del anillo valvular aórtico, nos va a dar el gasto cardíaco en mililitros por minuto, que veremos a continuación cómo se hace. En el caso de la función diastólica, hay diversos parámetros para evaluar y yo les recomiendo hacer el cociente EA, es decir, el cociente entre la velocidad de llenado ventricular precoz, early diástole, por eso va la onda E, y la tardía, se le llama onda A porque corresponde o se correlaciona con la contracción auricular. Y se utiliza para eso Doppler convencional, el mismo Doppler que utilizamos para evaluar la función sistólica. Y en el caso de la función cardíaca global, utilizamos el TEI index. Y para utilizar el TEI index, así como en el cociente EA, colocaba yo el transductor en una imagen, o mejor dicho, el cursor, en una imagen de 4-chamber view en la válvula tricúspide, por ejemplo, en el caso de la función cardíaca global obtenemos una vista de 5 vasos, o sea, un tracto de salida izquierdo, colocamos el cursor entre la válvula mitral y la válvula aórtica, aumentamos el gate a 3-4 milímetros y lo que vamos a medir en el Doppler pulsado es el volumen de contracción, el tiempo de contracción isovolumétrica, perdón, más el tiempo de relajación isovolumétrica y todo eso sobre el tiempo de eyección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Síganme. Función sistólica. Tracto de salida izquierdo, medimos el diámetro de la válvula aórtica, colocamos el Doppler pulsado, obviamente alineados en ángulo cero, y obtenemos este volumen. Medimos el IVT, la integral velocidad-tiempo, y medimos obviamente también la frecuencia cardíaca. Si queremos hacer en el lado derecho, obtenemos el corte del tracto de salida derecho y hacemos el IVT de la pulmonar. Eso automáticamente, como ustedes pueden ver en la imagen, estas son imágenes tomadas por mi propia persona, ustedes podrán ver aquí cómo se hace. Corte de 4 cámaras, tracto de salida izquierdo, y me ubico para poder tener este corte. Entonces, esta es la tabla de normalidad para el gasto cardíaco, que en inglés significa cardiac output y está traducido por mililitros por minuto, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver cómo con el avance de la edad gestacional avanza también la cantidad de gasto cardíaco, que por lo general puede arrancar a las 20 semanas en 30 mililitros por minuto y puede llegar a las 28 semanas hasta 100 mililitros por minuto. ¿Y cómo lo realizamos? Miren este video acá. Yo cuento con un Bolson E10, lo que hacemos es entrar a ecofetal, en ecofetal nos movemos a la parte que dice gasto cardíaco y medimos el diámetro LVOT, este que ustedes ven acá. Y ustedes pueden verlo aquí en el video cómo estamos nosotros midiendo LVOT. Idealmente lo tienen que medir con la válvula cerrada, yo le dejo el hecho con la válvula abierta para que ustedes puedan tener una idea clara. Una vez que he hecho la medida del LVOT, lo siguiente que voy a realizar es hacer la medición, obviamente, como ustedes pueden ver acá, del IVT, es decir, hago el Doppler pulsado, voy a gasto cardíaco nuevamente, ecofetal, me muevo hacia la opción, en el caso de Bolson es en la pantalla 3, donde me va a decir gasto cardíaco, aquí está, gasto cardíaco, y luego realizo trazado LVOT. Y este trazado LVOT es el IVT, o sea, la integral velocidad-tiempo, y ahí estoy trazándolo automáticamente. Y esto, automáticamente, al haber medido la frecuencia cardíaca, me va a dar este volumen que ustedes pueden ver aquí, que es de 62.7 mililitros por minuto. En el caso de la función diastólica, miren, obtengo una vista de 4 cámaras, me voy en este caso a la válvula tricúspide y activo nuevamente calcular, ecofetal, y automáticamente allí ustedes van a poner donde dicen válvula tricúspide
y van a tener dos opciones. Una que dice E-Wave, o sea, onda E, y otra que dice A-Wave, onda A. Procedo a medir la onda E, la primera, y luego procedo a medir la onda A, y esta es la imagen, el resultado, el cociente 0.64. Ustedes pueden tomar foto de esta diapositiva y guardar la normalidad del cociente EA, como ustedes pueden ver, también avanza progresivamente con la edad gestacional. La función cardíaca global consiste, como ustedes pueden ver en la imagen, en la obtención de este corte en el tracto de salida izquierdo junto con la mitral y obtener el tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección. ¿Cómo lo hacemos? Miren ustedes aquí el video. Tienen la onda E, la onda A y el tiempo de eyección aquí. Entonces coloco aquí eco fetal y coloco TI index. Y luego me va a salir el TCI, tiempo de contracción isovolumétrica. Mido la distancia entre la onda A y el inicio de la eyección. Luego tiempo de relajación isovolumétrica entre la eyección y el inicio de la onda E. Y finalmente el tiempo de eyección, que es todo lo que dura la sístole. Perfecto. Y una vez calculado, nos va a dar un T-index que por lo general tiene que ser menor a 0.55. Esta es la tabla de normalidad para el T-index, el MPI, que también le llaman Myocardial Performance Index. Es algo factible de realizar, es algo rápido de realizar, y obviamente lo único que necesitamos es que el equipo cuente con esa evaluación al nosotros ser especialistas en medicina fetal y realizar este tipo de evaluaciones. Por lo tanto, el estudio de la función cardíaca o el estudio funcional en RSU requiere no solamente evaluar si el bebé se va a morir o no, sino si también va a tener daños a largo plazo, programación fetal. Entonces, para terminar, hemos tocado temas relacionados con los conceptos generales del RSU, la importancia de la intervención, la historia hemodinámica del RSU, compensación, descompensación, la evaluación cardíaca fetal en RSU, y finalmente las conclusiones están dadas con el hecho de que el impacto del crecimiento fetal restringido es mayor conforme avanza obviamente la edad o el ser humano a lo largo de su vida, y las oportunidades de corrección tienen que darse desde antes del útero y no esperar que empiece el ser humano a manifestar a lo largo de su vida algún problema cardiovascular como para recién apagar el incendio, cuando esto pudo haber sido prevenido desde dentro del útero. Es por esa razón que, así como hemos dicho que es identificable el RSU temprano, el RSU tardío de forma rutinaria debería ser tamizado no a las 32 semanas, sino a las 36 semanas. Como ustedes pueden ver en esta curva ROC, la tasa de detección se hace mucho mayor, con una tasa menor de falsos positivos, cuando se hace la ecografía a las 36 semanas, tanto para detectar neonatos por debajo del percentil 10 como neonatos por debajo del percentil 3. Es por esa razón que la nueva propuesta que se le da en el tercer trimestre en la ecografía de las 36 semanas es utilizar como punto de corte no el percentil 10, sino el percentil 40, donde aquel bebé que se encuentre por encima del percentil 40, que tiene bajo riesgo para RSU, sea la última ecografía especializada. Pero aquel bebé que se encuentre entre un percentil 20 y 40, con Dopplers normales, necesita nuevamente una ecografía especializada en 2 semanas, hasta 4 semanas. Y aquel bebé que tiene un riesgo intermedio entre un percentil 10 y 20, o que tenga un Doppler con una arteria cerebral media de baja resistencia, requiere una evaluación a las 2 semanas, nuevamente especializada, no rutinaria por su ginecólogo de cabecera, por favor. Y finalmente, aquellos bebés que se encuentren a las 36 semanas por debajo del percentil 10 o con Dopplers anormales, obviamente se hace la inducción del trabajo de parto o la cesárea, dependiendo de las condiciones obstétricas, a las 37 semanas. Muchísimas gracias.